sin más, empezaré con lo primero, que es hablaros de Resolvinova, o dicho con otro nombre, que os sonará o os va a sonar, porque en los próximos meses, años, iréis viendo muchos productos de otros laboratorios con la patente Lipinova. La patente Lipinova es unos omega 3 muy revolucionarios. También les llaman SPMs. SPMs, ahí veis lo que significa, ¿no? Mediadores lipídicos pro resolución especializados. Esta es una idea que no hay que confundir con antiinflamación, no hay que confundir con antiinflamatorios. Es una idea que llevamos años, evidentemente, comentando, y es que la resolución de la inflamación no se consigue bloqueando la inflamación. Al revés, la resolución de la inflamación es un proceso continuo en el cual pues, tenemos que darle espacio a nuestro sistema inmunitario para que vaya resolviendo la inflamación. Eso implica la aparición de una serie de moléculas y algunas de ellas son de las que venimos a hablar aquí, ¿no? Y simplemente una mención un poco histórica, porque si yo, aunque estamos aquí todos muy veteranos y en el año 71 estábamos ya todos vivos, menos uno, creo, lo de los omega 3, ¿desde cuándo habéis oído hablar? Porque yo sí puedo decir que me acuerdo que cuando estaba en clase de bioquímica, ya por los años 83, empecé a oír hablar de omega 3. Me daban clase de grasas, y dentro de las grasas te hablaban de los omega 3. ¿No? Imaginaros, en aquellos años, los omega 3 tenían todavía, pues eso, como un halo de que parecía que sí eran buenos, pero no se sabía muy bien qué hacían. Sí, son buenos, pero ¿qué hacen? ¿No? Y todo eso venía de un estudio que hicieron unos investigadores daneses con unos pacientes suyos que eran de Groenlandia, que Groenlandia pertenece a Dinamarca. Entonces estos médicos estaban curiosamente sorprendidos de que los inuit no murieran de infarto, con lo mal que comían. ¿Vale? Pues sabemos, estamos hablando ahora, de que la dieta cetogénica es sana, pero en aquellos años, alguien que comía solo carne de foca y de ballena tan grasienta, era impensable que no muriera de infarto, ¿no? Y era así, ¿no? Entonces ellos en ese momento les hacen análisis de sangre y estudios de ácidos grasos, entre otras cosas, y descubren que sus niveles de ácidos grasos omega 3 son muy elevados. Entonces, en aquel momento ya se conocían los derivados del omega 6, las prostaglandinas, etc. Entonces, empiezan a pensar, oye, a ver si hay derivados del omega 3 que sean prostaglandinas. Y efectivamente, descubren una prostaglandina derivada de EPA que tiene efecto antiagregante plaquetario. Y digo, bueno, esta es la explicación. No les dan infartos porque tiene un antiagregante plaquetario endógeno, producido a partir de EPA. Y desde ahí viene todo esto que vamos descubriendo hasta ahora. Puesto en contexto, os diré que lo primero que uno pensó que debía ser saludable no era consumir ballena y foca, lógicamente, sino consumir pescado, porque el pescado tiene mucho omega 3, ¿no? Pero eso a nivel de efecto resolutivo de la inflamación no tiene apenas eficacia. Ni siquiera un aceite de pescado, de aquellos que a mí por lo menos me dieron cuando era pequeñito, hace muchos años. Eso sí, es beneficioso, pero como efecto resolutivo de inflamación no tiene mucha explicación. Sí, seguramente para el neurodesarrollo y la prevención de inflamación de bajo grado puede tener sentido, pero no como un efecto realmente resolutivo importante. Luego ya, evidentemente, con los omega 3 ya purificados, esas mezclas de EPA, DHA, que durante las últimas décadas se han estado vendiendo, pues ya evidentemente ya se podían conseguir mejores eficacias. Hoy en día llevamos años, unos cuantos, hablando de DHA puro o EPA puro. Ahí ya puedes utilizar muchas más dosis y conseguir efectos antiinflamatorios, resolutivos, mucho más potentes, ¿no? Bueno, pues ya hemos pegado ahora un salto. El salto que hemos pegado es ya no dar omega 3, sino dar unos omega 3 que se llaman SPMs
y que en esta charla yo os contaré qué son y cómo son, ¿no? Pero lo más importante es ver cómo esa flecha se dispara en cuanto a la capacidad que vamos a tener de resolver la inflamación utilizando este tipo de suplementos, porque no dejan de ser nutrición todavía, ¿vale? Y ves que ahí en último lugar está, que debería estar entre interrogación, fármacos. ¿Por qué os digo esto? Y no me oculto. Porque las personas que descubrieron los derivados, resolvinas, protectinas, maresinas, lo que hicieron, lógicamente, eran universitarios, investigadores, pero no eran tontos, fue patentarlas y vendérselas a la industria farmacéutica. ¿Vale? O sea, Harvard ha cobrado mucho dinero de la industria farmacéutica por venderles estas patentes. Pero están todavía ahí en estudio. La resolvina E1, la resolvina D1, la protectina D1. O sea, hay una serie de moléculas que sabemos que son muy potentes. Cuando digo muy potentes me refiero a que hacen un efecto con dosis muy, muy bajas de nanogramos, pero aún falta tiempo para ver si salen al mercado. Eso depende de lo que le interese a la industria farmacéutica. Estamos en sus manos, ¿no? Pero sobre todo, y es mi duda, que lo comparto con vosotros, es si utilizar una, por ejemplo, resolvina D1, que procede del DHA, es más eficaz que utilizar estos mediadores que te van a permitir producir tú mismo toda la batería entera de resolvinas, protectinas y maresinas, ¿no? ¿Por qué? Y luego lo veréis. Porque estos productos, cada uno de ellos, tiene su receptor. Se une específicamente a un receptor y hace una serie de cosas que algunas veces son compartidas entre varias de estas moléculas y otras veces no. Entonces, estamos en esa duda todavía. Si será más eficaz utilizar lo que ahora os voy a presentar. Pero antes de nada, pongamos la cosa en situación. Aquí vamos a hablar de inflamación, ¿eh? Vamos a hablar de una nutrición a base de omega 3 con otros objetivos. Estamos hablando de inflamación. Bueno, todos hemos estudiado cómo es la inflamación, cómo aparece la inflamación, qué signos nos da la inflamación, aquello del calor, el dolor, el rubor, etcétera, etcétera. Bien, todo eso lo conocemos. En su momento, cuando se descubrió que las moléculas derivadas del ácido araquidónico, aquello que llamamos la cascada de la inflamación, pues esas prostaglandinas, no sé si lo veis bien, esas prostaglandinas, tromboxanos, prostaglandinas, leucotrienos, ¿no? Lipoxinas derivadas del ácido araquidónico eran los que, digamos, iniciaban la inflamación, todo el proceso celular de la inflamación, ¿no? Pues, ¿qué se creía? ¿Cómo se resolvía esto? Se pensaba que era simplemente porque se dejaban de producir y poco a poco se iban diluyendo y desaparecían, ¿no? Era un proceso simplemente de dilución y desaparición. Hoy en día sabemos que no. Hoy en día lo que sabemos es que es un proceso activo, que además es autolimitado, porque debería resolverse en un periodo breve de tiempo, de días, unos pocos días, y donde intervienen una serie de moléculas, principalmente resolvinas, tanto derivadas de EPA como de DHA, como protectinas y maresinas. Es mejor. ¿Lo ves mejor así? Algo mejor, sí. Y además, lo digamos más complicado quizás de entender es que aquí no tenemos unos signos claros de resolución. Nosotros no vemos, ¿sí? Si tenemos una herida, vemos que va cicatrizando y se va curando, pero los signos realmente valorables son signos o bioquímicos o citológicos, pero difíciles de medir, ¿no? Difíciles de analizar, porque al final lo que tenemos es que van desapareciendo las prostaglandinas, leucotrienos y demás, van desapareciendo de la sangre, ¿no? Van desapareciendo, no podemos medir una proteína C reactiva, seguramente irá desapareciendo, pero normalmente no lo estás midiéndolo todos los días, ¿no? O van desapareciendo las células que se han infiltrado en el tejido bañado, pero no lo ves tampoco, ¿no? Pero, ya os digo, este proceso es realmente lo que es la inflamación-resolución, un proceso orientado a que el daño se resuelva, el tejido se restaure y haya al final una recuperación de la homeostasis celular. Y lo que os decía,
Fijaros, en la parte de arriba tenemos las resolvinas, protectinas, malesinas, unos cuantos os he puesto, cada uno de ellos tiene una forma espacial, es una molécula con una forma espacial que encaja en un receptor, unas proteínas receptoras que están, y abajo tenéis una serie de células, muchísimos tipos de células, principalmente el sistema inmunitario, pero también estos receptores existen en neuronas, en células epiteliales, en células musculares. Estos receptores están en todo tipo de celular, aunque, insisto, principalmente donde más hay, lógicamente, es el sistema inmunitario, que es el que está implicado en la recuperación del tejido dañado. Aquí os pongo ya en rojo a dónde van a ir dirigidos los targets, ¿no? Las dianas de estas resolvinas o de estas SPMs, ¿no? Ya veis que empieza, por ejemplo, evitando la adhesión de estos linfocitos polinucleares al endotelio vascular para que se produzca la extravasación hacia el tejido, ¿no? Entonces, ya tenemos un lugar donde van a actuar estos derivados, ¿no? Estas resolvinas van a ir frenando esa extravasación de los polinucleares. A la vez también van a conseguir que estas propias células del sistema inmunitario dejen de producir los mediadores proinflamatorios, ¿no? O sea, vemos que tiene una actuación en diferentes puntos. Realmente lo que ocurre es que estos se unen a sus receptores y se produce una señal intracelular que hace que se expresen o no se expresen determinados genes, ¿vale? Esto todo tiene que ver con la expresión genética, ¿eh? Pero lo importante, hace falta cantidades minúsculas, ¿vale? Muy pequeñas para que sea eficaz, ¿eh? No necesitamos tomar gramos como nos pasaba antes con el DHA, cuando buscábamos efecto antiinflamatorio, que se recomendaban tomar varios gramos para buscar ese efecto. Aquí, con tomar microgramos y seguramente de algunas sustancias nanogramos para conseguir ese efecto. Bueno, aquí tenéis una pequeña lista que nos han detallado los investigadores de estas moléculas de qué cosas hacen. Y si uno lo lee, pues ve que cada una de ellas hace cosas diferentes, ¿no? Las resolvinas están mucho más orientadas a lo que os acabo de comentar, ¿no? De ir resolviendo esa inflamación, sobre todo a nivel celular del sistema inmunitario, pero, por ejemplo, las protectinas tienen una labor, también se solapa un poquitín con las resolvinas, pero tienen también una labor que se ha demostrado protectora, es decir, protege de la apoptosis. Sabéis que cuando hay una inflamación crónica, los tejidos, digamos, en una tendencia a minimizar daños, entran en apoptosis, ¿no? Muchas células se suicidan, por decirlo así. Bueno, pues la protectina parece como que le diera una segunda oportunidad a esa célula, y que en lugar de suicidarse, se mantenga un poco más de tiempo porque ya han llegado, digamos, los refuerzos, ¿no? Y vamos a conseguir que la célula sobreviva y se recupere. Si pensáis en una neurona, o mejor todavía, en una célula de la retina, esto es vital. Porque una célula de la retina o una neurona no tiene suplente, no tiene sustituto, no se va a dividir la de al lado para cubrir su lugar. Entonces, esto es muy importante en los tejidos que llamamos conservadores, ¿eh? Luego veremos quiénes son. Pero, insisto, cada una de ellas tiene su aquel, y por último las malesinas, que fueron las últimas en descubrirse, ya tienen una labor más tardía en la inflamación para la regeneración de los tejidos. Sobre todo lo que hacen es cambiar el fenotipo de los macrófagos. Los macrófagos son unas células muy importantes en la inflamación. Al principio son muy agresivas, promoviendo la inflamación, pero luego cambian su fenotipo, su genotipo, y se vuelven más antiinflamatorias y se vuelven más proresolutivas y más regeneradoras, sobre todo fagocitando todos los residuos que van quedando en el lugar de la inflamación. Y esto es importante, lógicamente, porque no deja de ser residuos tóxicos, ¿no? Residuos que podrían causar daño. Bien, evidentemente, no cabe duda que la inflamación tiene un componente celular espectacular, ¿no? El sistema inmunitario entra en funcionamiento y es enorme, ¿no? Lo que hace sería una lección de varios días explicar cómo funciona el sistema inmunitario, pero yo vengo aquí a hablar de bioquímica. Y en la bioquímica son moléculas, no son células, ¿eh? Entonces, tenéis en la parte izquierda el araquidónico,
no sé si la fecha la podéis ver, el araquidónico, ¿vale? Sufre una modificación enzimática, la ciclooxigenasa, la 1 y la 2 principalmente, nos van a dar lugar a las prostaglandinas proinflamatorias, pero por ejemplo la 5-lipoxigenasa nos ayuda a producir los leucotrienos, ¿vale? Yo os decía antes, el tema de los antiinflamatorios, ojo con ellos, que no ayudan a la resolución, ¿eh? Esto no es cosa mía, esto se puede leer en la gente que se dedica a esto. ¿Por qué? Porque si yo utilizo un antiinflamatorio que me bloquee la cascada de la inflamación, voy a tener menos prostaglandinas. Hasta ahí parece que, evidentemente, habría un efecto antiinflamatorio, pero claro, hay un problema, y es que estas prostaglandinas no solo tienen un efecto proinflamatorio, sino que además van promoviendo lentamente la expresión de otros genes que tienen luego un efecto proresolutivo. De tal manera que si yo bloqueo las prostaglandinas, voy a perder esta expresión, que en este caso señala a la 15-lipoxigenasa como una enzima que a partir del araquidónico ayuda a producir lipoxinas. Las lipoxinas son antiinflamatorias ya, son proresolutivas, las primeras, proresolutivas, pero luego estas prostaglandinas y estas lipoxinas, ¿qué van a generar? Van a generar unas actividades enzimáticas, o sea, la expresión de unos genes, que van a tener efecto proresolutivo, más potente. Por ejemplo, van a ayudar a liberar EPA y DHA de las membranas para que se transforme, gracias a las 15-lipoxigenasas, en una serie de derivados proresolutivos, ¿no? Y aquí tenemos cómo, a partir de EPA, la 15-lipoxigenasa produce una molécula que sería el 18-EP, que os traduzco. Es EPA, que en el carbono 18 tiene pegado un grupo hidroxilo. El grupo hidroxilo es el oxígeno pegado al hidrógeno, 1H. ¿Vale? Entonces, esta simple modificación enzimática ya da lugar a algo que no sepa, que ya es otro ácido graso omega 3 que se llama 18-EP, ¿no? Bien, pues después, a través de otra serie de derivados enzimáticos, alcanzo las resolvinas de la serie E. Lo mismo con el DHA, la 15-lipoxigenasa, me produce el 17-HDHA, que es lo mismo, el 17 del DHA, un grupo OH, un monohidroxilado, y que luego va a dar lugar no solamente a las resolvinas de la serie D, sino también a las protectinas. Finalmente, bueno, aquí veis COX. COX es la ciclooxigenasa, pero no es lo mismo. No es lo mismo por un motivo. Antes visteis, no sé si os disteis cuenta, un detalle que no mencioné, visteis una foto de la aspirina señalando hacia la conversión del araquidónico en prostaglandina. Sabemos que la aspirina, el ácido acetilsalicílico, lo que hace es modificar la ciclooxigenasa, la acetila, y entonces deja de tener al araquidónico como sustrato para producir prostaglandinas. No, digamos, no puede seguir metabolizando el araquidónico. Sin embargo, esa COX-2 acetilada sí que puede actuar sobre el DHA y tiene la misma eficacia que la 15-lipoxigenasa, la misma. Espacialmente la misma. Hay una pequeña diferencia, pero despreciable. De tal manera que yo puedo producir el 17-HDHA a partir de la 15-lipoxigenasa, pero también a partir de la COX-2 acetilada. Si alguien me escuchó alguna vez en alguna conferencia decir que si yo quiero tratar con DHA la inflamación, puedo potenciar el efecto tomando un poquito de aspirina. Esto está demostrado, no me lo invento, está demostrado. Hay estudios de investigación donde animales, personas, les dan un poquito, 80 miligramos, 100 miligramos de aspirina, de ácido acetilsalicílico, y se consigue potenciar el efecto es decir, producir más cantidad de resolvinas y protectinas, ¿no? Y aquí finalmente tenéis lo mismo. A partir de la 12-lipoxigenasa conseguimos el 14-HDHA y producir las malesinas. Pues bueno, cuando hablo de Resolvinova, o de la patente que lleva, que es Lipinova, lo que estamos aportando no es solo EPA y DHA, que es, como digo yo, es el vehículo en el cual van a ir estos mediadores. Lo que estamos aportando es lo que veis aquí en amarillo. Estas tres moléculas, estos tres SPMs, es lo que va en la capsulita.
a todos se os ha dejado en la silla una cajita para que veáis las cápsulas y aparentemente es una cápsula de omega 3. Bueno, pero en esa cápsula de omega 3 no valoréis lo que lleva de EPA y DHA, sino valorar que lleva unos microgramos de cada uno de estos tres precursores. Son SPMs ya, es decir, ellos tienen ya capacidad de irse a sus receptores, pero además son precursores de resolvinas, protectinas y malesinas. Y al final el objetivo pues es eso, es conseguir la resolución de la inflamación. Y esto que parece un árbol de Navidad, sigue estando, veis en amarillo, las tres moléculas. Aquí abajo tenéis EPA y DHA. Aquí están las enzimas que pueden participar en la síntesis de estas tres SPMs, ¿vale? Sabéis que la lipoxigenasa 15, en este caso, o la 14, en el caso de la malesina, pues luego sigue habiendo una serie de derivados enzimáticos y al final tengo estas tres resolvinas derivadas de EPA, estas 6 derivadas del DHA y 2 protectinas, la PD1 y la PDX, y 2 malesinas, la 1 y la 2. ¿Bien? ¿Veis? Este árbol, pues evidentemente lo que os decía, si yo utilizo en plan farma, ¿no?, la resolvina D1 o la resolvina E1 o la protectina D1, tiene un efecto, como visteis antes, se une a su receptor específico y tiene un efecto amplio, pero un efecto. Claro, y ese efecto va a ser mejor que utilizar toda la batería entera de resolvinas. Entonces, personalmente yo pienso que no, y muchos investigadores ya lo mencionan, Pensamos que no, pero nunca se sabe. Nunca se sabe. La industria farmacéutica hace milagros a veces. Entonces podemos conseguir ver dentro de unos años una PD1 para la gente que tiene, por ejemplo, degeneración macular. Y demuestran que la PD1 es capaz a lo mejor de bloquear la degeneración macular. Lo veremos, ¿no? Cosas más raras se han visto, ¿no? Sabes que el último de la degeneración macular es utilizar Lucentis, es un anticuerpo monoclonal que bloquea una proteína. ¿No habéis oído alguna vez el tema este? Claro, si yo bloqueo el factor de crecimiento endotelial vascular, que es una proteína que produzco para que mis vasos sanguíneos se restauren cuando sufren un daño, imaginemos una aorta que tiene un aneurisma. Quien me ayuda a que ese aneurisma no avance es una proteína, y si yo la bloqueo porque esa proteína del ojo está causando una degeneración macular húmeda, un exudado, digamos, ¿qué ocurre? Pues que puedo tener un aneurisma que va creciendo y se rompe. Y hay casos, ¿no? Hay casos. A veces la industria farmacéutica consigue milagros, pero otras veces consigue que alguien pues, se muera, digamos, ¿no? Pero bueno, es lo que hay que pagar como tributo a la investigación a veces, ¿no? Bueno, pues sin más, ahí veis, digamos, bioquímicamente un poco de qué estamos hablando. De una forma rápida os voy a mencionar algo que yo creo que es fácil de entender. Si no bloqueamos la inflamación, debería resolverse, ¿no? Debería resolverse, porque hay un cambio de mediadores lipídicos, ¿no? Dejan de producirse los que se derivan del araquidónico, para producirse los que se derivan del EPA y del DHA, pero ¿y si no se producen? Si no se producen, lo que tendremos es una inflamación o bien excesiva, aunque yo prefiero decir una inflamación que se mantiene en el tiempo, ¿no? Que puede hacerse crónica. Lógicamente, cuando ya entramos en temas de patología y tenemos una patología que no se puede curar, es una patología incurable, lo que tendremos que entender es que esa patología no me cause una inflamación demasiado aguda, demasiado potente, ¿no? Ya sabéis que hay procesos que pulsan con recidivas y de repente pues, una persona tiene asma y, bueno, pues estaba bien y mañana pues está inflamado, ¿no? Su epitelio respiratorio. Bueno, pues evidentemente tenemos que intervenir en esas inflamaciones crónicas de una manera contundente, ¿no? Hay que intentar que se resuelva bien esa inflamación. ¿Por qué? Porque no es bueno que alguien que tiene una recidiva de su asma se le muera un poco de epitelio respiratorio. Al cabo de los años, ese paciente va a tener capacidad respiratoria demasiado baja y se va a morir. Entonces, lógicamente, aquí vamos a tener una herramienta para que su enfermedad, que es crónica y además incurable, se mantenga controlada el mayor tiempo posible, ¿no? Y esto que yo he dicho para el asma lo puedo extender a cualquier otro proceso de cualquier tipo, incluso los autoinmunes. Bueno, y ahora vamos a empezar a entrar en artículos, porque hay una cosa muy importante. A ver, aquí hay muchísima gente ya
metida de lleno, a saco, en la investigación con estos productos. Yo conocí Lipinova, a ver, lo voy a poner en contexto. Lipinova es una patente de un laboratorio que lo que hace es purificar omega 3, que se llama Solutex, que está, nació desde un maño, de un zaragozano, de un bioquímico que montó una industria porque él tenía una idea, y es que para purificar los omega 3 hay un sistema que él desarrolló que se llama cromatografía con CO2 supercrítico. Os lo traduzco, es una columna de cromatografía en la cual pongo el aceite de pescado y luego le meto a presión y baja temperatura CO2. Entonces, al final separa el EPA y el DHA y ha conseguido separar también estos mediadores, porque estos mediadores están en el aceite de pescado, estos SPMs. Lo que pasa es que no había capacidad de separarlos y prácticamente ni de identificarlos, porque para poder medirlos hace falta unas técnicas y unos aparatajes, vamos, muy complicados, ¿no? Pero bueno, esto está llevando ahora a que después de varios años ya tengamos estudios, ¿no? Y os voy a hablar de cosas que se van publicando, ¿no? Y son todas ellas, pues, realmente recientes, ¿no? Bueno, vaya por delante que hay un panel de expertos que se reúnen de vez en cuando, cada varios años se reúnen para hablar de los mediadores lipídicos, de esas resolvinas, protectinas, manesinas. Bueno, pues este es el primer año, recientemente publicado, del 24, primer año que se menciona ya los SPMs monohidroxilados. Antes solamente hablaban de resolvinas, protectinas y manesinas, es decir, lo que estaba arriba de todo el árbol bioquímico que visteis antes. Ahora ya empiezan a hablarse de Lipinova, por decirlo así, ¿no? De los SPMs monohidroxilados, ¿no? Y aquí os subrayo de todos ellos a una persona que yo la llevo siguiendo muchos años. Charles Serhan dirige el laboratorio de investigación de Harvard que descubrió las resolvinas, la protectina de X y las manesinas. Solamente se le escapó la neuroprotectina de 1, o la protectina de 1, que esa la descubrió Bazán, que luego también pues lo mencionaré, ¿vale? Pero vaya por delante, este artículo os lo pongo para que veáis que ya los expertos están valorando ya no las resolvinas, protectinas y manesinas, sino las SPMs. Este señor de aquí está Serhan, este es su equipo, y este de aquí os lo he enseñado, no le conozco personalmente, sí he visto conferencias suyas, se llama Xavier de la Rosa. Xavier de la Rosa es estudiado aquí en Barcelona, es de Barcelona, estudió en Barcelona, y lo que pasa es que cuando hizo su postdoc se marchó a trabajar con Serhan a Harvard, y es uno de los descubridores de las manesinas. Es una persona que hoy en día está trabajando en el, digamos, el otro lugar de Solutex con Lipinova. Hay una serie de personas que están promoviendo investigación con Lipinova y él es uno de los líderes. ¿Vale? O sea, tenemos españoles detrás de él también. Bueno, y os voy a dar ya pues, una serie de cosas de investigación. Si veis comentarios, los primeros estudios que se hicieron fue para comprobar si las personas que estaban enfermas, cuando les medíamos en su sangre los niveles de SPMs monohidroxilados, estos que yo os he comentado, sí, bueno, de esos tres y de otros, ¿no? Si los niveles eran normales o no. ¿Y qué se ha visto? Bueno, se ha visto que cuando estás enfermo, enfermedades crónicas, como la artritis, por ejemplo, que se menciona ahí, está habiendo un déficit de síntesis de estos SPMs. ¿Tienes además algún problema? Posiblemente puedes tener un polimorfismo en una lipoxigenasa 15 y ese polimorfismo hace que tu lipoxigenasa no sea tan buena como la de una persona sana. Entonces, produzcas menos SPMs. ¿Vale? Y esto no tiene nada que ver ni con la alimentación, ni tiene nada que ver con el ejercicio, porque muchas veces dicen, tiene artritis porque he hecho mucho ejercicio. Hombre, yo he hecho mucho ejercicio, tengo artritis o artrosis y evidentemente he gastado más mis articulaciones, ¿no? Si hubiese sabido genéticamente que estaba predispuesto a tener artritis o artrosis, a lo mejor hubiese hecho otro tipo de ejercicio diferente, ¿no? Pero el futuro va por esos derroteros, ¿no? Por estudiarnos genéticamente cómo somos, ¿no? Pero efectivamente, cuando se hacen estos estudios, de la batería enorme de SPMs, aquí tenéis la 18EP, la 17HDHA y la 14HDHA, y ellos lo que objetivan, no vamos a señalar las cifras, pero ellos lo que objetivan es que entre una persona con esta enfermedad crónica
y una persona sana, hay diferencias a la hora de producir SPMs. Es decir, cuando una persona sana enferma, produce un nivel de SPMs elevado. Y estas personas enfermas de estas enfermedades crónicas tienen niveles más bajos de SPMs, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de una posibilidad terapéutica para ellos, darles la Resolvinova. Obesidad. Hay que considerar la obesidad una auténtica enfermedad. Más que nada porque hay un componente inflamatorio muy importante, ¿no? O sea, el tejido graso, en exceso, hay una producción de citoquinas inflamatorias, ¿no? Bueno, pues han encontrado lo mismo. La gente obesa tiene menos capacidad de síntesis de SPMs que la gente que no es obesa. Y el dato, pues bueno, ahí se ve mucho más visual. Aquí tenemos a los no obesos cómo producen mucho más 18 o 17 EP o 17 DHA que las personas que son obesas, ¿vale? Síndrome metabólico, lo mismo, ¿vale? Las personas que tienen síndrome metabólico, o sea, que tienen mal su glucemia, mal su tensión arterial, mal colesterol y además suelen tener sobrepeso, esas personas en realidad lo que tienen es una capacidad de resolución de la inflamación, digamos, alterada, deteriorada, no producen bien esas SPMs, ¿no? Y eso les lleva a que enferme sus órganos, sus páncreas. Si enferma el páncreas, pues tenemos un problema de producción de insulina y seguramente pues, estamos teniendo una hiperglucemia. O seguramente el endotelio vascular, que es el que está, digamos, respondiendo de la tensión arterial, pues, o del riñón, ¿no? También, controlar la tensión arterial, pues también pasa lo mismo. Pues, bueno, aquí tenéis lo mismo, una serie de gráficas en las cuales se ve cómo estos mediadores, esos tres mediadores, pues se producen en los controles sanos, mucho más que en las personas que tienen el síndrome metabólico. Os hablaba antes de una posibilidad, es genética, es que haya un polimorfismo en alguna de las enzimas responsables de la síntesis de los SPMs. Bueno, pues esto se ha comprobado. Para los investigadores hay cosas que a nosotros no se nos ocurre que se pueda hacer, pero se pueden hacer, y es conseguir ratones mutantes que no produzcan una determinada proteína. Bueno, pues aquí han visto, ¿no?, cómo efectivamente cuando tenemos un polimorfismo que afecta a esta proteína, a la 15-lipoxigenasa, pues aumenta la susceptibilidad a procesos inflamatorios. En este caso, lo que me hablaban era rinitis alérgica. Bueno, y ya cuando veis arriba, porque pone Lipinova, es porque ya son estudios en los cuales se utiliza esta patente para comprobar cosas. La más normal es, oye, y si me tomo Lipinova, Resolvinova, si me tomo Resolvinova, estos SPMs que estoy tomando van a llegar a la sangre y van a poder viajar a donde haga falta. Pues para eso se hacen los estudios, lógicamente. Entonces, aquí podéis ver que se ha comprobado que tomar Lipinova va a ayudar a que se incremente en la sangre estos SPMs, por un lado, ¿no? Pero también importante, y que se produzca una reprogramación del sistema inmunitario. Es decir, traducido a que se produzca una resolución de la inflamación. ¿Vale? Otro estudio con Lipinova, ¿vale? En este caso, eran pacientes sanos. O sea, muchas veces los experimentos se hacen en gaseosa, ¿no? Se cogen pacientes sanos y se tira lo mismo, ¿no? Pero bueno, se ha visto que estos perfiles de SPMs, al tomar Lipinova, pues mejoran, ¿no? Aumentan. También en la gente sana. Esto, tomarlo con precaución. Yo os explicaré, para eso estoy aquí. Porque en los estudios, cuando uno ve evidencia en el dolor, a ver, esto no es un analgésico. Esto no me lo tomo y me quita el dolor de cabeza. Me quita el dolor de rodilla. Me lo quita con el paso del tiempo. Hablamos de periodos que pueden ser de 2 semanas en adelante. ¿Vale? O sea, no podemos prometerle al paciente que toma Resolvinova que te va a dejar de doler por artrosis. Lo tomamos para ayudar a que ese proceso inflamatorio crónico, digamos, se atenúe. ¿Me entendéis, no? Con el paso del tiempo
vamos a ayudar a que tenga menos dolor. Pero yo os aconsejaría, y lo insistiré, en que asociéis, en estos casos de andilla de dolor, a Resolvinova otro tratamiento en el que tengáis confianza, ¿vale? Para que resuelva ese problema del dolor. Yo hablo de tratamiento de rescate. Es decir, voy a darle un tratamiento para quitarle el dolor y luego, sobre todo, por un tema. Si yo le doy, como terapeuta, le doy Resolvinova a un paciente prometiéndole que le va a quitar el dolor y a los 5 días no le ha quitado el dolor, su respuesta va a ser dejar de tomar Resolvinova porque no funciona. Y encima se va a quejar, lógicamente, porque no le ha salido gratis. Esto no es como los fármacos de la seguridad social que salen gratis, ¿no? Y si no me funciona, no pasa nada. Lo sigo comprando porque como no me cuesta nada, lo sigo comprando, ¿no? No lo tomo porque no me funciona, pero lo sigo comprando. Es gratis. Bien, pero importante, en los estudios con pacientes que tenían dolor crónico, les daban Lipinova, Resolvinova, ¿no? Y efectivamente mejoraba no solamente su dolor, sino que al final les hacía un cuestionario de calidad de vida y estaban satisfechos, ¿eh? Pero, entendiendo, les daban, fijaros, les daban de entrada, les daban 3 cápsulas de Resolvinova, ¿no? 3 cápsulas, es decir, 1,5 gramos de este producto, porque cada cápsula lleva medio gramo, les daban 3 cápsulas, a las 2 semanas les valoraban el dolor, si les había bajado el dolor, les bajaban a 2 cápsulas, que es la dosis que recomiendan de mantenimiento. Pero si no les había quitado el dolor, es decir, el paciente no estaba satisfecho, le subían de 3 a 4. O sea, ellos evidenciaban que es dosis también dependiente, ¿eh? Aunque no son dosis muy elevadas, pero sí que cuanto más dosis doy, también hay más eficacia, ¿eh? Bueno, seguimos con dolor, en este caso, con osteoartritis, ¿vale? Yo digo, son estudios con personas, y estudios que, en este caso, además, si leéis los que firman, pues ya veis que no son Estados Unidos, ¿eh? Esta gente es de bien cerca nuestra, ¿eh? ¿Vale? Ahí tenéis el resumen, digamos, un poco del estudio, como se ve que tarda tiempo, estamos hablando de 12 semanas, ¿eh? Yo decía como mínimo 2 semanas, pero sigue mejorando la eficacia a lo largo del tiempo y tenemos a una persona con osteoartritis que unas cuantas, que a las 8 semanas ya hay una diferencia significativa entre placebo y SPMs, ¿vale? Y a las 12 semanas todavía más, evidentemente, ¿vale? Bien, si dejo de tomarlo, pues lógicamente el efecto se pierde. Con el paso del tiempo, pues esto se va perdiendo y volvemos a las andadas. Lipinova en la obesidad. Como veis, nos queda seguramente mucho camino por avanzar en investigación. Veremos en los próximos años muchos estudios, pero bueno, aquí cada grupo hace lo que él considera y en este caso han medido como estos SPMs que yo decía antes, que las personas obesas no incrementaban bien, pues cuando yo tomo el producto Lipinova, sí incrementan bien, ¿eh? Bueno, este es un estudio... Bueno, sí, has dicho que son dosis dependientes, ¿no? Sí. En los estudios se tiene en cuenta eso, es decir, 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos, cómo afecta. Claro. O sea, tú cuando lees material y métodos en el estudio, donde te explican el tipo de pacientes, ¿no? A quién han seleccionado y a quién han eliminado del estudio, al final te tienen que decir qué utilizas, o sea, el producto que utilizas, y si es una marca, te ponen la marca, y luego te dicen qué dosis han utilizado, ¿no? Entonces, lo digo yo, lo que evidencian es eso, es que es dosis dependiente. Entonces, les dan, en un tema tan objetivable como es el dolor, digo objetivable por parte del paciente, no por parte del investigador, por parte del paciente, ¿no? Te pasan una escala visual analógica y dicen, de 0 a 10, ¿cuánto te duele? Claro, dependiendo de que tú seas un quejica o seas un trataguanta. Claro, es más objetivo. Claro, pero cuando tú haces un estudio estadísticamente representativo, no utilizas una persona, utilizas una batería de personas y al final lo que ellos veían es que a las 2 semanas ya había gente que decía, no, me encuentro mejor. Es un estudio frente a placebo. Por lo tanto, claro, también con placebo hay gente que a las 2 semanas dice que se encuentra mejor. No. ¿Y qué dosis utilizaban en esos estudios, por ejemplo, de la artritis? No, lo que estoy diciendo, ellos siempre plantean la misma dosis, es 3 de inicio
3 cápsulas, o sea, gramo y medio. Porque claro, no todos los laboratorios sacan la misma dosificación. La mayoría sacamos la misma, cápsulas de medio gramo, pero hay otros que deciden sacar otra cantidad diferente. Yo creo que es que la cápsula de medio gramo te permite mucha flexibilidad de tratamiento. Entonces, empieza con 3, sería gramo y medio. Si a las 2 semanas ya evidencia mejoría, bajan la dosis a la dosis que ellos recomiendan, piensan que es la dosis diseñada terapéutica, que es 1 gramo, o sea, 2 cápsulas, y si no está satisfecho el paciente, suben a 4, que serían 2 gramos. Y te tienen con 4, hasta otras 2 semanas más, te vuelven a preguntar. Y o te bajan o te mantienen. O sea, esto no es decir, tómate esto y no vuelvas a hacer. No, cada 2 semanas hacía una revisión del paciente. Sí, otra mano por ahí. Esa cantidad que dices en cada cápsula es EPA, DHA y está estandarizada. En la composición de la caja, que creo que tenéis todos una cajita, ¿sí? Ya veis que lleva unos miligramos de EPA, un poco más de DHA, doble de DHA, no sé si 100 y 200, no sé si queréis recordar. Yo es que eso lo considero el vehículo. Sí. El vehículo. Ojo, a ver, necesita mucha gente tomarse 300 miligramos diarios, o en este caso 600, porque si tomas 2 ya son 600 miligramos de omega 3. O sea, es una dosis, señora dosis. ¿Qué ocurre? Que yo no lo valoro porque para mí lo importante son las SPMs. Yo este producto, ya veis, no os lo voy a recomendar como nutrición de omega 3, que también lo es, porque si a alguien le damos 3 cápsulas, imaginaros, de inicio, 3, está tomando 900, casi 1 gramo de omega 3, y es una dosis muy buena. Que sí, que no es DHA puro, que es DHA y EPA, vale, pero estamos tomando casi como si estuvieras tomando una ración de pescado diaria, por decirlo así, ¿no? ¿Vale? O sea, que es una buena dosis, pero yo lo que valoro es que lo estáis dando a un paciente que tiene bajos niveles de SPMs, tiene un proceso inflamatorio seguramente crónico o de bajo grado, a veces, y queremos que no lo tenga, ¿no? O que lo tenga controlado, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos un producto, que es el DHA puro. ¿Vale? ¿Y qué os aconsejo? Que sigáis manteniendo la dosis de 1 gramo de DHA. ¿Por qué? Porque luego lo veremos en temas, sobre todo a nivel de prevención, es muy interesante. Porque al final, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de salud. Para personas sanas no hablamos para nuestros pacientes, ¿no? Entonces, la gente que tiene un problema cardiovascular, me pongo el caso de una señora posmenopáusica que tenga riesgo aumentando cardiovascular o incluso a lo mejor alguna enfermedad como osteoporosis, 1 gramo de DHA te va a venir genial. Pero luego las SPMs, eso vino para prevenir su problema inflamatorio a nivel endotelial o a nivel óseo. ¿Vale? Depende de cada paciente, valoraré si le doy el Solvinova o no. Lo que no tengo que valorar, y lo siento mucho, lo digo así desde hace muchos años, es que hay que tomar 1 gramo diario de DHA. Antes decía, el que tenga inflamación, 1 gramo cada 20 kilos de peso. O sea, 3-4 gramos. Hoy en día ya no menciono eso, no lo voy a mencionar, porque tengo el Solvinova. Entonces yo tengo que hablar de lo que realmente es interesante. Porque si yo a una persona le doy 3 o 4 gramos de DHA, pero tiene un polimorfismo de 15 lipoxigenasa, no va a producir a partir de ese DHA la cantidad suficiente de SPMs. O va a ser un poco deficitaria. Mientras que aquí le estoy dando ya directamente esas SPMs y no me importa que su 15 lipoxigenasa funcione mal. ¿Me entendéis? Si tenéis alguna duda, preguntar sin problema. ¿Y qué me has hecho, Jordi? Yo no he hecho nada. ¿Has tocado alguna tecla? Bien, vale. Es que no, Jordi, tú que no tocabas. Yo que no toco. Necesita que se toque. Yo que no toco. Bueno, me he quedado aquí en lo de la cicatrización de las heridas, porque evidentemente también es un proceso inflamatorio, ¿no? Siempre que hay una herida hay un proceso inflamatorio y requiere resolución. Entonces, las SPMs también, en este caso es un estudio hecho en ratones, pero, bueno, evidentemente ya os digo que cada grupo investigador pues, se dedica a una cosa y estos pues han utilizado este tipo de animal experimentador.
una pregunta que seguramente iba a salir. Por lo tanto, ya me adelanto. Además, ya lo he mencionado antes, lo del el tratamiento de rescate. En muchos tratamientos de rescate a nivel analgésico va a ser curcumina, boswellia, ¿vale? Yo os prometo que en breve sacaremos uno, pero de momento está solamente en periodo de fabricación. Pero sí os recomiendo que lo asociéis como tratamiento de rescate si hay dolor, un analgésico, y a ver, si tengo un paciente con osteoartritis, le quita el dolor y se va por parte del padre con los amigos y vuelve a tener dolor, que vuelva a tomar el tratamiento de rescate, simplemente. Eso es bueno que lo tenga a mano. Pero Resolvinova lo deberá tomar de continuo, ya que su proceso de artritis o de artrosis no desaparece, va a seguir estando ahí. Lo que hay que hacer es protegerlo y utilizaremos en el futuro un tratamiento de rescate más un tratamiento, que ya sabéis que también los hay, un tratamiento nutricional, ¿no? Es decir, podemos potenciar la fortaleza de los cartílagos. No podemos resucitar a los condrocitos que se han muerto, eso no podemos hacer, pero sí podemos fortalecer a los condrocitos que están vivos y sobre todo que produzca una buena matriz cartilaginosa. Entonces, bueno, habrá otro tratamiento nutricional en breve, en unos meses, ¿vale? Pero, bueno, lo de lipinova y curcumina, quiere decir, el efecto es positivo, es sinérgico, ¿vale? Son dos moléculas que funcionan diferente. La una funciona porque te aporto las SPMs, ya lo hemos hablado. ¿Y cómo funciona la curcumina? Es que curcumina funciona, igual que boswellia también, funciona de una manera muy variada, ¿no? Es muy pleiotrópico, pero una de las cosas que sabemos cuando damos curcumina o boswellia, sobre todo boswellia, es que aumenta la síntesis de lipoxigenasas. O sea, estas lipoxigenasas que son tan importantes, por ejemplo, la 5 es importante, la 12, la 12, la 15, cuando tomo estos derivados herbales, ¿no? Como la curcumina o la boswellia, estos ácidos boswélicos, me aumentan la síntesis de estimula, ¿no? Tiene alguna molécula que normalmente interaccionará con alguno de los receptores que ya interaccionan en los SPMs, pues también interaccionará haciendo que se expresen más las enzimas que intervienen en la resolución. Bueno, el COVID, tiene que salir también el COVID, hoy está de moda, ¿no? Todo el mundo se quiere dedicar a estudiar el COVID, pues lo mismo, lo que hacen es darle al paciente lipinova y ven que aumentan las SPMs, que además van a estar, lógicamente, ayudando a que todo el sistema inmunitario que estaba, pues, un paciente post-COVID, fastidiándole y creándole una serie de daños, pues se apacigüe, ¿no? El sistema inmunitario es muy bueno, pero a veces es un poco puñetero, ¿no? Y si no están ahí todos los pacientes autoinmunes que tenemos, que son muchos. Y, bueno, este tema del daño muscular está muy relacionado con los deportistas, porque, a ver, hay que tener en cuenta que cada vez la gente hace más deporte. No sé si porque se lo recomendamos nosotros o porque es la vida, los tiempos modernos, ¿no? Pero cada vez la gente hace más deporte, ¿no? Y el deporte, sobre todo el deporte intenso, causa daño inflamatorio a nivel muscular, ¿no? Entonces, si no pensemos en un futbolista de élite que juega cada 3 días, a veces cada menos de 3 días, un partido de fútbol que le causa un proceso inflamatorio brutal, ¿no? Según acaba el partido, les agarran y les meten en una piscina de hielo para que se enfríen y se baje su inflamación. Bueno, pues se han hecho estudios con deportistas de élite dándoles lipinova para comprobar que efectivamente les recupera ese daño muscular mucho más rápidamente. ¿Sí? Si no lo hacemos así, es su propio sistema de síntesis de SPMs la que va a estar funcionando, pero alguno puede que la tenga más lenta de la cuenta. O sea, no es raro ver deportistas. Yo estoy pensando en una hora, no lo voy a decir porque mi hijo es del Madrid, pero hay un jugador del Madrid que cada día juega un partido de fútbol, se lesiona muscularmente. Entonces, un tío que gana millones de euros, pero su cuerpo le está pidiendo Resolvinova, pero el médico del Madrid no debe saberlo, no debe conocer. No voy a dar más pistas. Bien, y hemos hablado de la degeneración macular, para mí es una de las enfermedades más
sea, hay enfermedades dramáticas, ¿no? El Alzheimer, por ejemplo, ¿no? O la degeneración macular. Si yo de repente voy perdiendo vista, joder, me gustaría que alguien me diera una solución, ¿no? Y frenara mi pérdida de visión, ¿no? Bueno, pues se ha hecho estudios en ratones donde se ve cómo Lipinova me ayuda a que estos macrófagos, vamos a llamar macrófagos, cambien su fenotipo de proinflamatorio a proresolutivo. Es interesante porque este grupo, vamos a lo mismo, son gente que se dedican a esto y de repente ven que hay un Lipinova en el mercado y dicen, yo quiero probar esto. Y a ver si funciona, ¿no? Y ven que sus ratones, pues evidentemente, funciona el producto, ¿no? Y esto me sirve ya para acabar. Lógicamente hay muchísima gente investigando en diferentes campos. Yo os he hablado de lo que hay ahora mismo, de lo que se está encontrando ahora mismo, si empiezan a hacer búsquedas de estos aceites, como dice, enriquecidos en estos SPMs, ¿no? Que es lo que tenemos nosotros, un aceite enriquecido en SPMs. ¿Es un omega 3? Sí, pero es un omega 3 especial. Un tratamiento novedoso, ¿no? Lo último de lo último. Y ya veis que hay un abanico completo de patologías, enfermedades, daños que se están investigando con SPMs y está funcionando. Y yo, ya con esto acabo, porque yo me siento aludido, veis una palabreja ahí que es el inflammation. Lo que se ha demostrado es que la gente mayor tenemos más dificultad para resolver la inflamación. Que tenemos cada vez, seguramente por un problema epigenético, una dificultad en sintetizar estos SPMs, ¿no? Bueno, pues mientras no descubran cosas realmente buenas para cambiar ese genotipo alterado, ¿no? Esas epigenéticas que nos van condicionando con el paso de los años, que están estudiando en ello, pero yo creo que todavía no hay así ninguna cosa buena. Es bueno tener a mano estos SPMs. No sé si os ha gustado lo que os he presentado. Si tenéis alguna duda ahora o más tarde, lo podéis preguntar y yo lo que esté en mi mano lo